Muy buenos días a todos, espero se encuentren muy bien. Yo soy Garrick y el día de hoy vamos a tener otro podcast, esta vez hablando un poquito de narrativa de personajes y de manera muy general, sobre la creación, arquetipos y un poco de lo que es el carácter de ellos. Um, Tengo la fortuna de estar acompañado por el señor Guzzi y muy buenos días, señor Guzzi, ¿cómo se encuentra hoy? Muy bien, gracias. Aquí ya preparándonos todos para hablar uno de mis temas que es de mis más favoritos, la verdad. Y además va a estar aplicado a cosas que hemos estado haciendo aquí en el estudio. Perfecto, señor, me da gusto saber eso. Antes de que se me olvide, esta semana tuve la oportunidad de hablar con el señor Tobu Kobuta, señor, um, que se encargó de el rediseño y también es diseñador como de modas, tiene un gusto muy bonito. También tuve la oportunidad de hablar con el señor Oblivion. Señor, ahí la lleva. Y sin lugar a dudas tuve el agrado de hablar nuevamente con el señor Romel, quien de repente, ¿no? Me ayudó todo lo que pudo, no puede hacer milagros con lo que fue la parte escrita de Spectrum, lo que fue el guión. Y fue muy bonito saber de ellos. Dentro de lo que cabe, le están echando ganas, muchas ganas, ciertamente, y hasta el momento se encuentran con bien. En un futuro, ojalá, espero tengan la oportunidad de darse una vueltecita por acá y que nos compartan un poquito de lo mucho que saben, al igual que usted, señor Guzzi. Pues, bueno, como lo comentábamos, hoy vamos a hablar sobre el tema de narrativa de lo que es la creación de personajes. El diccionario de la Real Academia de la Lengua nos dice que un personaje es cada uno de los seres reales o imaginarios que figuran en una obra. También hay una acepción que dice que es una persona que destaca por su forma peculiar de ser o de actuar. Con esto en consideración, tenemos que la creación de personajes es la savia vital dentro de toda obra. En ocasiones puede ser el punto de partida o puede ser inclusive una muralla, ¿no?, que nos impida continuar con la obra debido a ciertas características que están ocurriendo, ya que de ellos deriva prácticamente que se mueva toda la obra mediante interacciones, acciones, decisiones, y es de esta manera en cómo poco a poco la historia y los personajes van evolucionando de manera conjunta. Sí, pues debemos tomar en cuenta que todos los personajes, bueno, mejor dicho de otra forma, todos los involucrados en la historia son personajes, ya se trate de protagonistas, antagonistas, enemigos, jefes, si es que se estuviera hablando de videojuegos, todos tienen una importancia dentro de la narrativa, tienen un objetivo ya sea personal o dentro de la misma historia. Y podríamos decir, el objetivo de un protagonista es vencer al villano, y el objetivo de un enemigo menor podría ser simplemente ser un obstáculo en el camino. Sin duda alguna, señor Guzzi. Tomando esto como de referencia, un personaje puede cumplir con una gran cantidad de funciones, desde ser el protagonista, por ejemplo, puede ser un contrapunto para el protagonista, un obstáculo, puede ser víctima, puede ser victimario, puede ser héroe, puede ser villano, puede ser personaje de relleno, puede ser un personaje mártir, entre muchas otras cosas. Y es gracias a esto que podemos trazar personajes de repente únicos, pero cuando empezamos desde cero, cuando estamos creándolos, de repente es muy cómodo ocupar lo que es algo llamado como arquetipos. Ojo, aún quisiera hacer una aclaración rapidísimo de la diferencia entre lo que es un arquetipo y un estereotipo. A diferencia, por ejemplo, este último, el estereotipo es un conocimiento muy generalizado, casi superficial, sobre una persona. Generalmente está lleno de mucha... ¿cuál sería la palabra correcta? ¿Como estigmatismo o astigmatismo? No, esa es una enfermedad de los ojos. Son demasiados clichés, muy compuestos por la ignorancia, ¿no? Por ejemplo, de repente un estereotipo que podemos llegar de tener de, digamos, una persona en situación de pobreza. Pues no sé, estereotipos rápidos es que no tiene estudios, es que no se baña, puede ser adicto a alguna sustancia, etc, etc, etc. Sin embargo, el arquetipo es un tanto más refinado y puede inclusive llegar a abordar
lo que son los factores causantes de dicha pobreza, por ejemplo. Puede ser, por ejemplo, que defina de manera más exacta el tipo de pobreza, porque no es lo mismo la pobreza económica que la emocional o la intelectual. Sí, claro que sí, pues como comenta los arquetipos y los estereotipos, la verdad es que es un poquito difícil separarlos uno de los otros. Yo la pondría la diferencia entre que el estereotipo tiene ciertas pautas exageradas de lo que nosotros pensamos de una persona, ¿no? O sea, cuando nosotros vemos una persona a un nivel superficial, nosotros ya nos creamos una cierta imagen, esos serían los estereotipos. Los arquetipos ya es como ir un poquito más al trasfondo, como menciona, el explicar por qué está en cierta situación o por qué se muestra de cierta manera. Y la verdad es que ambos nos sirven para desarrollar a los personajes, es un buen punto de partida porque ya nos da unas ciertas pistas de cómo generar el personaje. Y así nos empieza desde cero. Podríamos decir que es una especie de plantilla de la cual podemos partir y de ahí podemos modificar desde el punto de vista de la personalidad o del diseño. Por ejemplo, si retomáramos el ejemplo de esta persona en situación de pobreza, podremos transmitir su situación por medio de la personalidad. Tal vez sea un poco tímido o no le guste hablar mucho, sea alguien más humilde. O por medio de la vestimenta, pues sí podría ser una vestimenta más sencilla o con ropa rota, algo así. O inclusive utilizar colores como más apagados, porque daría la idea de que como se la pasa en el sol, su ropa ha sido desgastada por el sol. E inclusive si habláramos otra vez en cuanto a la cuestión de videojuegos, podríamos dar esa imagen de persona de bajos recursos si su armamento se rompe fácil o no es tan efectivo al momento de las batallas. Nada mejor dicho, señor. En Erasus hay un personaje, otra obra, donde tengo a un guardia, ¿no? Un guardián, que es un caballero. En contextos muy rápidos, por ejemplo, al ser un caballero, en épocas de Edad Media no sabe leer. Y entonces, a partir de eso, puedo empezar a construir. Y ya aplicado un poquito a lo que es de Spectrum, tenemos tres personajes principales, ¿no? Que ya habrán visto muchas personas con ayuda de la intro, que es Conrad. Cierto, nunca les pusimos nombre en la intro, señor Guzzi. Hay que checarlo después. No, pero señor Tamer hizo algo muy interesante en las redes sociales. Puso los sprites y les puso sus nombres abajo. Entonces yo creo que sí, los tienen de repente ubicados. Pero bueno, retomando, tenemos a tres personajes principales en The Spectrum, que es Conrad, es Susan y Evan. Y para ilustrar el punto de los arquetipos, me agradaría retomar un poquito el trabajo del psicólogo Carl Jung con respecto a su trabajo de arquetipos. La semana pasada, como lo mencionó el señor Moraes, The Spectrum es un término en latín que quiere significar desprecio. La obra como tal, el videojuego, tiene como tema principal o tema base las relaciones no correspondidas y el afán de querer enamorar a la otra persona. Para ello yo quise hacer un triángulo amoroso y no simplemente una esquina amorosa, ¿no? Donde dos fulanitos están buscando, ¿no? Conquistar a la chica o algo así, porque eso es una esquina. Entonces, me agradaba más la idea del triángulo amoroso, donde efectivamente una de las personas rechazara y buscara de manera activa el conquistar, el atraer a la otra persona, de tal manera que pudieran estar en un círculo vicioso, ¿no? De que se rechazan una a la otra, pero al mismo tiempo buscan la aceptación por parte de la otra. Y con esto me agradaría mucho empezar con Conrad. Conrad, por ejemplo, según los arquetipos de Jung, son el amigo, que como papel de protagonista está buscando un lugar al cual pertenecer, al cual encajar. Esto también se deriva un poquito de su pasado. Otro de sus arquetipos es el amante, ya que busca en todo momento la aceptación de la bella Susan. Inclusive, en más de una ocasión, llega a arriesgarse o descuidar su individualismo con tal de atraerla o de llamar su atención. Sobre esta capa de Jung, Conrad
representa la parte física de la persona como entidad. Es de cuerpo robusto, todo trabado, está trabajado por el campo, tiene pasiones o necesidades de carácter carnal, pero es muy inocente, de repente muy virginal, siendo su meta principal o el objeto de sus fantasías la bella Susan, donde compartió infancia, y prácticamente si Susan le pide algo, él no durará en hacerlo. Y como contraposición, como esquinita de este triángulo, la relación que tiene de Conrad a Ébano es de desprecio. Él no le cae bien ese agreste, ese triste gato, no lo puede ver ni en pintura, pero las situaciones obligarán que empiecen a tratarse un poquito mejor y de esta manera puedan interactuar de manera un poquito más armónica. Sí, la situación que se crea en este triángulo amoroso es bastante interesante y bueno, hablando simplemente de Conrad, podemos decir que de cierta forma su objetivo o su motivante dentro de la historia, al menos en un inicio, sería obtener el amor de Susan, ¿no? Lo importante al generar un personaje es saber qué es lo que quiere ese personaje, cuál va a ser esa acción o ese elemento que se busca alcanzar, y es lo que va a direccionar todas sus acciones dentro del juego, incluso llevándolo a enfrentar algunos desafíos que tal vez él no tenía pensados, y esos desafíos pueden ser tanto a nivel de enemigos, monstruos, lo que sea, o obstáculos a un nivel más personal, ya sea la relación con los otros personajes o con personajes externos a este triángulo amoroso. Sí, sin lugar a dudas. De hecho, de repente, el personaje de Conrad es hasta cierto punto la idealización, ¿no? Del chavillo, quizá con hormonas de secundaria o un poquito nomás, más centrado de bachiller, que va a hacer lo que sea, ¿no? Es muy, muy efusivo, quiere demostrarlo, quiere, no sé, hacer algo heroico con tal de ser ubicado o reconocido por parte de Susan, y es interesante. De repente tiene sus escenitas ahí curiosas. Después, por ejemplo, siguiendo con este orden, tenemos a Susan, a la bella Susan. Aplicando los arquetipos de Jung, tenemos que ella es la gobernante, porque por situaciones que están pasando no tiene del todo el control de su vida y busca obtenerlo. Esto es causa o es provocado debido a Bahir, su padre, el cual pues es la niña de sus ojos, la tiene consentida, la tiene hasta cierto punto muy controlada porque es lo que le queda de su familia. También tenemos que unos arquetipos es la cuidadora o el cuidador, ya que cuando ella conoce a Ébano, lo primero que demuestra es empatía y compasión. Inclusive en el periodo que estuvo en su infancia con Conrad, mucho tiempo lo pasó siendo su apoyo emocional, su apoyo sentimental. Es capaz este arquetipo de llegarse a sacrificar por sus ideales y el sentido de lo que es justicia. Puede llegar a ceder bajo algunos aspectos con tal de ayudar a alguien más. Por último, pero nada ajeno a ella, tiene una personalidad, un arquetipo rebelde, llegando y deseando vivir más allá de los límites de lo que ahorita comprende su propio mundo. Al ser una niña casi de hacienda, ella lo único que conoce es el campo y nada más. Lleva las cuentas de lo que es el trabajo, las cosechas, pero quiere más, tiene gran potencial la niña. Dentro de la historia también, con una capa más, ella representa la parte espiritual. Es de carácter templado, un poquito caprichosa, es muy emocional y tiene un sentido de la justicia muy pronunciado. Susan sabe del interés amoroso de Conrad, lo nota a leguas, y Conrad tampoco hace nada por ocultarlo, pero ella lo niega en toda ocasión que Conrad la busca, dejando en claro que pues no lo ve más allá que un buen amigo, lo frienzonea. Y de esta manera llega a largo tiempo, porque pues esto ya han pasado años, se siente ofuscada por el joven vecino,
Y de repente todas estas como molestias, como sí es su amigo, pero nada más lo ve como amigo, se empiezan a romper o a derrumbar cuando conoce a Ébano. Sí, lo ve vulnerable, lo ve necesitado, y su compasión, sus arquetipos que tiene por detrás, la motivan o la incentivan a ayudar al pobrecito gato, ¿no? Y de esa manera es como estamos interactuando con ella. Sí, en cuanto a Susan, la dinámica también es bastante interesante porque por la personalidad de ella y esa tendencia a ignorar a Conrad, podríamos decir que es un obstáculo para el objetivo que tiene Conrad. Y de cierta forma, en viceversa, la afección que siente Conrad por Susan también es un obstáculo porque es algo que ella no necesita. Entonces eso crea un conflicto entre estos personajes que dentro de la historia se van a ver forzados a convivir, y eso hace que los personajes ya no sean unidimensionales, ¿no? Sino que uno se puede relacionar un poquito más con ellos y entonces nosotros tenemos presentes este conflicto que existe en esa relación, y es un conflicto que se puede resolver de varias maneras. Ya dentro del juego ustedes lo podrán ver, pero si estuviéramos hablando de otros personajes genéricos con la misma interacción, el conflicto podría ser: pues Susan aprende a amar a Conrad, pues Susan mata a Conrad. O sea, hay varias formas de terminar ese conflicto, y eso es lo que lo hace un poquito más interesante. Y bueno, ya regresando a estos personajes como tal, nos podremos ver identificados con esa relación. ¿A quién no le ha pasado que te gusta una niña o un niño y ella ni te hace caso? ¿Cierto? O en el peor de los casos, a ella le gusta otro, ¿no? Entonces, es una fricción real, porque nosotros nos podemos basar en vivencias de la vida real y trasladarlas a un universo fantástico donde pues nosotros somos los creadores, ¿no? Entonces, si a esta chica le gusta otro personaje, nos lleva al último personaje del que vamos a hablar hoy. Ébano. Ébano, señor Guzzi, Ébano. Aún de los tres, creo que el pobrecito es con el que me ensañé. Dentro de los arquetipos, según Jung, que él comparte, es el inocente, porque parte de su vida ha sido, se ha visto obligado, ¿no?, a poder confiar o a querer dar ese voto de confianza ciego para otras personas o para otros personajes, mejor dicho, que de repente se ha visto como truncado, dañado, ¿no? Dañan su confianza, pero él da un voto de confianza a pesar de todo eso. También su papel es el amigo. Cuando la situación con Conrad empieza a mejorar un poco, ve cierta empatía, comprende lo que siente, su razón de ser, sus motivaciones, y al mismo tiempo empiezas a desarrollar cierto cariño. Por último, él también tiene el arquetipo del sabio. Cuando la situación lo requiere, él tiene que explicar lo que está pasando. Al ser un agreste, él percibe el mundo de otra forma que Conrad como humano no puede hacerlo. Conecta un poquito más con la naturaleza, comprende un poquito más las motivaciones de lo que pasa con su raza, quiere saber por qué los humanos actúan de cierta manera, y es este nexo de un mundo y otro con el cual empezamos a manejar estos personajes. También dentro de la obra su papel es la parte racional, es la parte intelectual, siendo quien generalmente refuerza o secunda las decisiones o acciones para que el grupo pueda moverse con seguridad. Dentro de la historia, su papel es... ¿Cuál sería el término adecuado? Prácticamente es como un cuidador, ¿no? Sí, el detalle de eso, o por ahí se empieza, ¿no? Dijeran por ahí, porque como está cuidando a Conrad de cierta manera y Conrad lo cuida a él poco a poco empieza a desarrollar un sentimiento un poquito más profundo. O sea, va pasando quizá de la amistad a algo un poquito más notorio, como lo que le pasó Conrad con Susan. Entonces,
Ébano, por algunas razones, empieza a desarrollar este sentimiento un poquito más fuerte. Y esto es lo que ayuda a sazonar, ¿no? El Ébano también está consciente de que Susan siente algo por él, porque la niña y sus hormonas es muy interesante. Pero más allá de tratarla con respeto, a él no le atrae. Y únicamente, pues, la trata de manera cortés. No del todo indiferente, pero sí de manera cortés. Y aunado sobre estos arquetipos, la capa adicional que podemos ponerle a un personaje para que pueda ser más de peso, no pueda ser tan plano o unidimensional, como bien lo menciona el señor Guzzi, es que hay que dotarles de carácter. Esto ayuda a que cuando se enfrentan a una determinada situación, los personajes reaccionen de manera orgánica, logrando de esa manera reaccionar de manera adecuada o natural con respecto a alguna tragedia, a alguna adversidad o inclusive al éxito mismo, lo cual se refuerza con el trasfondo de cada uno de los personajes. Por ejemplo, del trasfondo de Conrad, él, al trabajar el campo desde chico, conoce lo que es esforzarse para conseguir algo. Él trabaja el campo, lo hace desde que Bahir le enseñó al quedar huérfano. Pese a esto, él se daba su tiempo, su oportunidad para jugar con Susan cuando eran pequeños, cuando eran niños, cuando eran jóvenes, y sin querer, este tipo de relación convierte a Susan en el apoyo emocional de Conrad, donde la ve y hay juegos, la ve y se ríen, la ve y tiene alguien con quien hablar, entonces su amor se incrementa. Él considera, por ejemplo, que Susan lo rechaza como un desafío, ¿no? Como algo más por lo que se tiene que esforzar, por lo que tiene que luchar y sacar lo mejor de sí, a pesar de que sabe que no será cosa fácil, porque pues con ciertos años ya conoce a su amiguita. Susan, por su parte, no es grosera con Conrad, de hecho tiene un carácter un tanto tibio. Retomando, ellos se conocen desde que eran niños, pasaron juntos momentos felices, momentos difíciles, pero a diferencia del tipo de visión que comparte con Conrad, ella lo ve más como un hermano, no como novio, no como ese tipo de materia, por lo que, aunque entiende las intenciones de Conrad, inclusive comprende por qué lo está haciendo, no le atrae. Entonces, tampoco es que se pueda hacer mucho. Aun cuando se topa con Eva, ¿no? Como que esa barrera se rompe, ¿no? En cuestión de intentar amar, porque pues ve al agreste y casi son una raza muy, muy criticada, pero ella no sabe exactamente por qué o razones exactas. Ella es prácticamente amante de los animales y es por eso que conecta muy fácil con Ébano, más la situación de vulnerabilidad de Ébano. Ella, cuando Conrad estuvo delicado, cuando Conrad estuvo en un mal momento, ella salió a su rescate, ¿no? Lo ayudó como una buena amiga, lo animó, lo apoyó hasta que ya Conrad se pudo levantar. Cuando ve esta clase de situación de nuevo presentarse ante ella, algo en ella hace clic y dice, yo lo puedo ayudar, yo lo quiero ayudar, yo necesito que esté bien, porque es su naturaleza protectora, es su carácter emocional. Por último, Ébano. Ébano al principio, la relación que tiene con Conrad es un tanto fría y reservada. Sin embargo, por las situaciones que se van desarrollando, que por fortuna todo esto está en la demo, que muy pronto yo creo la voy a tener que subir, señor Guzzi, hay que ponerle en los pendientes para que pues la gente pueda entender un poquito más. Pero regresando un poquito al tema, cuando Ébano pasa ciertas situaciones con Conrad, poco a poco lo empieza a ver como un referente de confianza, de seguridad y hasta cierto punto su salvador, porque él intervino directamente en su seguridad para que no lo mataran prácticamente. Por su parte, no entiende el interés que tiene Susan hacia él. Le es indiferente, la trata bien, ciertamente, pero no le causa tanto interés como lo causa Conrad. Entonces, es así como estamos formando este triangulito interesante, señor.
Sí, como menciona, la situación entre estos tres personajes se vuelve muy interesante porque cada uno tiene sus conflictos internos, así como sus objetivos, ¿no? O sea, Conrad quiere hacer algo que Ébano tal vez le vale o es un obstáculo para el objetivo de Ébano, y Susan tiene su objetivo que es Ébano. O sea, ese tipo de interacciones que no son, no sé otra forma de llamarlo, que no sea unidimensional, porque crea una dinámica en la que los personajes se van a ver guiados de acuerdo a esos objetivos y a esos conflictos internos, ¿no? Por ejemplo, las interacciones que va a tener Conrad con Susan no van a ser las mismas que Susan con Ébano. Van a tener un carácter diferente, una actitud diferente, inclusive el tipo de diálogo podría ser distinto. Y todo esto es independiente de las situaciones externas a ellos. O sea, ahorita estamos hablando de si el mundo fueran solamente estos tres personajes. Y aparte está el mundo externo en donde hay calabozos y monstruos y lo que sea. Entonces, estamos creando una situación en la que los personajes por sí mismos ya tienen un cierto peso independiente a lo que podrán ver en el demo, en el juego, o lo que pueden ver en algún otro tipo de novelas, ¿no? Correcto. Correcto. Sí, cosa curiosa, ¿no? Porque sí, ya de por sí, bien señalado, ya tienen su fuerza narrativa. Agregar más personajes es como más ingredientes dentro de nuestra olla de presión. Hay que ver cómo reaccionan y luego, ¡pam!, una situación y luego, ¡pam!, un resultado y luego, ¡pam! En una situación donde yo puedo amar a alguien que me rechaza o aceptar a alguien que yo no quiero, las decisiones de la persona misma. Yo no sé qué haría, señor Guzzi, porque amar o no ser amado y quedarme en esa posición, lo que queda de mi vida es algo que de repente no le deseo a nadie. Pero eso lo puede decidir el jugador dentro de lo que es el videojuego y nuestra obra. Y pues creo que por el día de hoy el desarrollo de personajes es amplio, muy amplio. Estoy abriendo los brazos muy amplios. Es largo, ¿no? Y tendido. Hay muchos otros aspectos relacionados con secundarios, con situaciones, con trasfondos que podemos checar en otro hermoso podcast. Yo creo que por el día de hoy lo podemos dejar por aquí, señor Guzzi. De nueva cuenta, y a nuestra audiencia le agradezco mucho su apoyo, que nos haya acompañado el día de hoy, y un placer estar aquí un rato. Sí, pues yo espero que les haya gustado un poco de este análisis de los personajes en cuanto a arquetipos, estereotipos, lo que sea. Y bueno, yo considero que es un ejercicio bastante interesante. Si ustedes quieren intentar escribir una novela o dibujar un personaje, como es mi caso, pues es un buen punto de partida, y también no es el único, ¿no? O sea, hay formas de hacerlo desde quiero crear un personaje y me voy a basar en las descripciones de los signos del zodiaco. Me voy a basar en el tipo de sangre, que es algo que utilizan mucho en Japón. Entonces es algo que ustedes pueden intentar. Y pues yo espero que les haya gustado el tema en sí. Es algo que yo tengo muy presente al momento de diseñar. En este caso, mi función es diseñar los enemigos. Y pues espero que se vea reflejado ya una vez que ustedes jueguen el juego. Verá que sí, señor Guzzi, verá que sí. Pues vamos a terminar. Recuerden que pueden seguir nuestro trabajo en redes sociales, está en la descripción. Nuevamente, por favor, cuídense mucho, no se confíen durante la pandemia. Por mi parte, sería todo. Yo soy Garrick y les deseo un excelente día. Saludos